hermano. No sé si ha leído este pasaje antes, probablemente si usted es cristiano antes, a lo mejor en alguna escuela dominical. Hoy, bueno, bendito sea el Señor. Dios no hace nada por gusto. Quiero que me tengan un poco de paciencia para organizar un poco las notas que traigo acá en este día. Pero es importante, hermanos, que nosotros seamos sensibles a lo que la palabra del Señor nos dice. Y hay una gran pregunta que podemos hacernos en esta tarde, acá todos nosotros. Dice la palabra del Señor que Bernabé se maravilló, ¿verdad? Bernabé se regocijó, se sintió profundamente impresionado y admirado de lo que Dios estaba haciendo entre ellos. ¿Cuál puede haber sido una de las razones por las cuales Bernabé se admiró? Dice la propia palabra de Dios que se admiró porque sencillamente él vio lo que Dios había hecho por medio de su gracia en medio de esta congregación. Ese es exactamente mi sentir en este día, hermanos míos. Ese es exactamente mi sentir. Y no pretendo ni siquiera emular con Bernabé y mucho menos gozar de esos atributos que la palabra de Dios le da, de que era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, pero simplemente él se sintió admirado de lo que Dios estaba haciendo allí y se regocijó. Pero otra de las razones por las cuales Bernabé probablemente se regocijó y se alegró es porque quizás Bernabé no esperaba encontrar en un lugar como Antioquía una iglesia floreciente. No había explicaciones en Bernabé para poder satisfacer su pregunta: ¿cómo es posible que en Antioquía, uno de los pueblos, una de las ciudades más pervertidas de su tiempo, hubiera nacido y hubiera florecido una iglesia tan maravillosa y tan extraordinaria? Y debo confesar, y creo que cualquiera de nosotros que se encuentre en este lugar quizás pueda unirse a mí, debo confesar que a veces nosotros tenemos una pobre expectativa de lo que Dios puede hacer en medio de los tiempos a través de su pueblo. Muchas veces nuestra visión está tan permeada, nuestra visión está tan limitada, nuestra visión está tan afectada, que cuando miramos hacia adelante nos sorprendemos y decimos: ¿cómo es posible que Dios haya hecho algo así? Quizás esa es la expresión de algunas personas que nos conocieron antes de Cristo. Quizás esa es la expresión de algunas personas dentro de las iglesias que quizás hoy escuchen y digan: pero fulano es cristiano. Pero ¿cómo es posible que Dios haya levantado un pastor en una persona así? Dios es hacedor de maravillas. ¿Lo cantamos o no? Lo cantamos y cerramos nuestros ojos y levantamos nuestras manos. Y nos regocijamos en alabar al Señor por sus hechos y sus proezas. Pero la más maravillosa obra de Dios en esta tierra es la iglesia. La más extraordinaria de las obras de Dios es la regeneración de un corazón. Es el nuevo nacimiento. Esa es la más sorprendente y maravillosa de todas las obras que Dios ha hecho desde que fundó este mundo. La iglesia de Jesucristo. Muchas veces, hermanos míos, nosotros tenemos una expectativa limitada de lo que Dios puede hacer a través de la iglesia. Muchas veces nosotros tenemos una expectativa prejuiciada acerca de lo que Dios puede hacer a través de la iglesia. Mi invitación en este día y mi oración es que al terminar este servicio podamos salir de este lugar maravillándonos de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros y expectantes de lo que Dios irá a hacer, porque sabe que lo mejor en el reino de los cielos siempre está por venir, ¿verdad? Bendito sea el Señor. A veces nuestra limitación nos puede jugar una muy mala pasada.
Hay una anécdota que leí hace un tiempo y me llamó muchísimo la atención, y esa es una anécdota curiosa que pretende dar una enseñanza. No es un hecho real, pero cuenta de un hombre que va caminando por el desierto y lleva días caminando en el desierto. Se le ha agotado los alimentos, se le agota la última reserva de agua, y a lo lejos divisa una pequeña caseta allí en el medio de toda aquella arena, una pequeña caseta, y corre desesperado hasta allí. Y cuando abre la puerta de la caseta encuentra una botella de agua colgada en un clavo. Él está loco de la sed, lleva casi 2 días sin tomar agua. Se abalanza sobre la botella de agua, arranca la botella de agua allí del clavo, pero cuando va a abrirla, ve que la botella tiene una etiqueta. Y la etiqueta dice: por favor, léalo antes de beberlo. Y él se detiene y lee, y la etiqueta decía algo así: si usted quiere beber esta botella de agua que está almacenada y caliente probablemente, pues se la toma. Pero si usted desea disfrutar de agua abundante, si usted desea no solamente tomar agua fresca, toda la que quiera, y llenar sus vasijas para continuar el viaje y darse un buen baño en el desierto, aunque parezca algo maravilloso, milagroso, vierte el contenido de esta botella de agua dentro de esa bomba que está allí, esa bomba de agua que está allí, y después que vierte el contenido, opere la manigueta de la bomba hasta que salga el agua. Mi pregunta es: ¿qué hubiera hecho usted? De un lado, ¿qué tenemos? El corazón nuestro, nuestra necesidad, que nos dice: cuidado, tienes una botella de agua y en ella te va la vida. ¿Te arriesgarás? Cada célula de tu cuerpo te está diciendo: no, yo quiero el agua. Pero por otra parte hay una esperanza. Quizás si confío en lo que dice esa etiqueta, no solamente tendré agua fresca y suficiente para satisfacerme yo, sino para bendecir al que viene detrás. Y concluía debajo diciendo: y cuando usted haya tomado todo el agua que quiera que salga de esa bomba, vuelva a llenar la botella y póngala en el clavito para el que venga detrás de usted. Y el hombre tuvo una tremenda lucha interior, pero finalmente vertió el agua en la bomba y operó la manigueta aquella, cansado, con sed, una y otra vez, y el agua no salía, y volvía a mover la manigueta y el agua no salía, hasta que finalmente salió un hilo de agua, y más agua, y más agua, hasta que tuvo agua suficiente para beber agua fresca, para bañarse, para llenar sus depósitos de agua. Entonces llenó la botella nuevamente, la puso en el clavito para el que venía atrás y escribió abajo. Y créame que a veces, aunque usted no vea salir el agua de inmediato, insista, porque funciona. Podemos vivir una visión limitada por nuestras propias circunstancias, por la propia condición de nuestro corazón, por nuestros prejuicios o por las cosas que nos han llevado a donde estamos, o podemos mirar como mira Dios, como miró Jesucristo, aquel al cual alabamos hace un momento y cantamos de su obra maravillosa en la cruz. Su iglesia es de hecho, como dice el autor, el apóstol Pablo, en la epístola que le hace a la iglesia de Éfeso, dice que Dios le dio todas las cosas a la iglesia y puso a su hijo como ¿qué? Como cabeza de ella. Usted, si es cristiano y es parte de la iglesia, usted forma parte de una visión de Cristo que fue mucho mayor, absolutamente mucho mayor de lo que él podía ver. Cuando él caminaba a la cruz, no veía nuestros defectos, no veía nuestros problemas,
no veía nuestras debilidades. ¿Las veía o no las veía? Pero aún así continuó al Calvario. Continuó para que sus manos fueran clavadas allí sobre aquella cruz, sus pies, sufrirle el escarnio, la traición, el beso traidor, la burla, el abandono de sus amigos, porque sencillamente él tenía puesta la mirada, como dice el autor de Hebreos, con el gozo puesto por delante. Fue a la cruz con el gozo puesto por delante. Así deberíamos vivir nosotros los cristianos. Así debería ser conocida la iglesia, como un cuerpo de hombres y mujeres que no miran a las circunstancias, que no se amoldan a este siglo, que no reaccionan como reacciona este siglo, sino que ellos van con el gozo puesto por delante porque tienen una misión que cumplir, porque están en este mundo con un propósito, y es dar gloria al nombre de Dios y llevar a los hombres el único mensaje que puede reconciliarlos con su Creador. El propósito, sinceramente, de esta exhortación en este día es precisamente invitarnos a salir con una visión renovada como iglesia, una expectativa elevada como cristianos y un corazón entregado al Señor. Hay tres cosas que me maravillan de esta porción y vamos a verla en un momento. Hay tres verdades acá que tocan nuestro corazón de manera profunda y que yo quiero compartirles a ustedes hoy. Número uno, la maravilla de un nacimiento. La maravilla de un nacimiento. Número dos, la maravilla de ser parte del cuerpo de Cristo. Y número tres, la maravilla de ser la gloriosa imagen de Cristo en la tierra. ¿Sabe que cuando yo comencé a leer este pasaje, la primera vez, no sé hace cuántos años fue, que en una clase alguien leyó y dijo, por primera vez se les conoció como cristianos? Yo me sentí de lo más curioso y dije, wow, descubrí de dónde viene el nombre de nosotros de cristianos. ¿Sabe que cuando uno está en ese primer amor, cuando uno empieza a conocer las primeras herramientas de la palabra de Dios, está loco por salir con la espada, como decía el hermano, a hacer esgrima con los demás? Ya sé por qué nos llaman cristianos, porque en la iglesia de Antioquía comenzaron a llamarlos cristianos. Quizás nosotros los presentes acá podamos ser cristianos admirados. Cuando encontramos una verdad en la Escritura, nos admiramos de esa verdad. Pero hay algo que debemos hacer además de ello. No nos quedemos en la admiración, practiquemos la curiosidad. Vayamos allí y digamos, espérate un momentico, déjame escarbar un poquitico más para saber, en esencia, ¿por qué fueron llamados cristianos? ¿Cómo se llegó allí? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios además que pueda ser útil para mí en el día de hoy? Y de la curiosidad, entonces pasamos a la meditación. Escudriñamos las Escrituras, meditamos en ellas, hacemos las preguntas correctas. ¿Cuál es la idea central de este pasaje? Este pasaje es un pedazo de un elemento de un mecanismo que es más grande y más maravilloso. Pues entonces debemos entrar en la palabra de Dios y escudriñar un poco las Escrituras. Ir un poco más a fondo y descubrir qué cosa. Descubrir quizás algo que nos puede enriquecer nuestro ego teológico. No, ese no es el propósito de la Escritura, ¿verdad? Como decía mi hermano Emilio, es una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos y termina, ¿qué cosa? Exponiendo las intenciones del corazón. Debemos ser expuestos a ella. Debemos ser confrontados por la palabra de Dios. Debemos ir hasta allí, hasta lo más profundo, y que ella nos hable y que nos lleve a nosotros en este día a reflexionar acerca de algunas cosas en las cuales debiéramos reflexionar. De sorprendido debemos de pasar a cristianos curiosos, y de cristianos curiosos debemos pasar a cristianos que meditan la palabra de Dios.
Lo que descubrí cuando empecé a estudiar este pasaje y ver que por primera vez fueron llamados cristianos en Antioquía, pudiera parecer que me hizo perder la inocencia. Me dije, qué interesante que en algún momento nos identificaron como cristianos y ya sé que fue en Antioquía. Pero ¿sabe que cuando empecé a escudriñar la palabra de Dios, un poco que perdí esa inocencia? Porque el versículo 19 nos dice algo sumamente interesante. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. ¿A quién no le gustaría encontrar un pariente ilustre acá? ¿A quién no le gustaría que de pronto recibiera una carta y le dijera, usted es descendiente de tal conde que liberó tal ciudad? Porque usted tiene un antepasado glorioso, un héroe de guerra, un hombre valiente. Creo que muchas personas a veces hasta buscan el origen de su apellido, a ver si hay algo distinguido en su apellido. Pero ¿sabe que la primera vez que se le llama cristiano no se le llamó en tono de admiración? De cierto modo, se les llamó cristiano en tono despectivo, hasta un poco de burla. Y curiosamente, cuando leemos esta porción de la Escritura que acabamos de leer ahora, nos encontramos que aquellas personas que fundaron aquella iglesia que provocó la admiración de Bernabé, eran hombres que habían huido de Jerusalén. No sé cuántos de ustedes están relacionados con el libro de los Hechos, pero si usted no está relacionado, creo que es uno de los primeros libros que debemos de leer. Ahí habla de nuestra esencia. Independientemente de esa imagen hermosa que aparece en Hechos capítulo 4 de la iglesia primitiva, donde los hombres tenían todas las cosas en común y oraban en las noches, nos describe también que debido a la predicación de Pedro y de los apóstoles, hubo una gran resistencia del liderazgo judío, porque ellos no querían que sencillamente ellos enseñaran la verdad de Cristo. A ellos les era incómodo que ellos predicaran acerca de la resurrección. Capítulo 4, si usted tiene ahí una Biblia a mano y quiere marcarlo. Capítulo 4, versículo 1 en adelante, el libro de los Hechos. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Se empezó a producir una persecución desenfrenada a todos aquellos que predicaban la salvación en Cristo. El punto más álgido se encuentra en el capítulo 8, cuando muere Esteban. Esteban es apedreado, el primer mártir de la fe. Y dice que se desató una persecución tan terrible que todos los cristianos de Jerusalén, o la mayoría de ellos, sencillamente se fueron a otros lugares. Cuando leo esto y pienso que una iglesia como la de Antioquía, que tiene el digno mérito de haber sido la iglesia donde por primera vez los hombres fueron llamados cristianos, fue formada por hombres que tuvieron que salir de otro lugar. ¿Y sabe cuál fue la razón por la cual los cristianos tuvieron que salir de Jerusalén? ¿Sabe cuál es? Porque en Hechos 1:8 el Señor Jesucristo le dijo, lleven este evangelio a sus hermanos de Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta qué, lo último de la tierra. Pero ellos se sentían tan cómodos en Jerusalén
Si yo hubiera estado ahí y veo esa iglesia de Hechos capítulo 4, donde todas las cosas estaban en común, había un ambiente tan grato, tan cómodo, me siento tan cómodo en la iglesia que ¿qué tengo que hacer yo saliendo a proclamar el evangelio? Me siento tan cómodo, tan bienvenido, tan amoroso aquí. Y no se sienta mal por lo que le estoy diciendo, porque ese lamentablemente es el peor de los males de la iglesia cristiana. En una ocasión, mi hermano Ignacio decía, el ministerio del banco en la iglesia no existe. Ya no hay ningún ministerio en la iglesia de Jesucristo que sea estar sentado en un banco. No existe. El cristiano es llamado, es sacado de las tinieblas y inmediatamente se convierte en lo que dijo la hermanita. Somos embajadores de Cristo, como si Cristo hablase a través de nosotros. Somos llamados al ministerio de la reconciliación. Pero la iglesia se sintió cómoda allí. Y la comodidad no le duró mucho. Aquellos hombres que conocían la historia de aquel Israel, ¿recuerdan? De aquel Israel que salió de Canaán a Egipto, porque había hambre en la tierra, y llegaron a Egipto, ¿y qué hicieron? Se acomodaron. Y cuando pasó el hambre, dijeron, mejor tener un pariente como José de jefe aquí, que regresar a Canaán. Y terminaron siendo, ¿qué? Esclavos. Hasta que Dios los sacó con mano poderosa. Porque el propósito de Dios para su pueblo no es que fueran esclavos en Egipto, es que llevaran la palabra de Dios al resto del mundo. Muchas veces nosotros estamos en esclavitud y vivimos en esclavitud porque no somos sensibles a aquello a lo que el Señor nos llamó. Tenemos una encomienda y sencillamente, como había ese estado de comodidad dentro de los cristianos, pues entonces se desató una terrible persecución. Una persecución que hizo que los cristianos salieran de allí, de Jerusalén, y se fueran a diferentes lugares. Dice que se fueron a Chipre, se fueron a diferentes áreas donde ellos podían llegar y estar protegidos, Fenicia, y algunos llegaron a Antioquía. Pero ellos no llegaron a Antioquía diciendo, vamos a evangelizar Antioquía. De hecho, Antioquía, como les decía, era una ciudad bastante pervertida. Y llegan a Antioquía y dice que los judíos temían hablar de la palabra. Y es comprensible. Quizás ellos decían, llegamos a Antioquía y seguimos y volvemos a predicar la palabra y nos va a pasar lo mismo que nos pasó en Jerusalén. Pero algunos, entre ellos que eran judíos también, pero que habían crecido en un ambiente gentil, se sintieron con más libertad. Dice que había entre ellos algunos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Qué tremendo, hermanos, es saber que Dios utiliza los vil y los menospreciados del mundo para su gloria, ¿verdad? Desde chiquitos nos enseñan a admirar a los héroes. Desde pequeñitos en la escuela nos instruyen a cómo reconocer a esos grandes hombres. Y bendito sea Dios, es bueno que conozcamos la historia y podamos apreciar las virtudes de los hombres. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, hermano mío, el único que merece gloria es nuestro Señor. Él es el único que brilla en medio de todo esto. Es un Dios perfecto, sublime y eterno. Es un Cristo, su Hijo. Es un Espíritu Santo que mora en nosotros, redimido, y que el único mérito que tenemos es haber sido lavados por la sangre de Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros no encontramos esas verdades, cuando nosotros no encontramos a Cristo en la Biblia, tenemos que volver a leerla, tenemos que volver a escudriñarla. Qué gran Dios tenemos, hermanos. Dios está moviendo todas las cosas para organizar una iglesia
en Antioquía. Déjeme preguntarle algo. Si una empresa quiere abrir una compañía en un área, ¿qué hace? Primero hace un estudio de mercado, ¿sí o no? Explora la factibilidad, explora los consumidores, compra información de las personas para saber en qué ellos acostumbran a invertir su dinero y su tiempo. Y una vez que seleccionan, vamos a decir, el área, entonces hacen un estudio más profundo de factibilidad, si es económico construir ahí, qué debemos construir ahí, y prepara, ¿qué cosa? Líderes para ese trabajo. ¿Sí o no? Recluta a los managers, prepara el personal, le da entrenamiento, le da preparación. Es una labor tremenda que hace para abrir quizás un Walmart en su área. Todo ese estudio se hace. Hay compañías que hacen millones vendiendo la información de los consumidores a ellos para que ellos decidan qué van a hacer. Si nosotros hubiéramos tenido que tomar la decisión de fundar una iglesia en Antioquía, vamos a ser honestos, quizás diríamos, ¿Antioquía? Eso está un poquito lejos. Pero aparte, esa gente de Antioquía, me parece que es mejor construirle una cárcel y no una iglesia. Todos nosotros probablemente tengamos un lugarcito en nuestra mente al cual recordemos y digamos, wow, esa gente, Dios está lejos de ese lugar. Quizás una cultura, quizás un país. Haga memoria y sea sincero. Tenemos prejuicios. Antioquía no hubiera pasado el examen de la localización. Imagínese usted el liderazgo. Queremos fundar una iglesia en Antioquía. ¿A quién mandamos? Bueno, me parece bien mandar a Esteban, a Esteban, ese Esteban fiel. Señor, resucita a Esteban, por favor, y mándanos a Antioquía. Necesitamos un hombre que sea capaz de dar la vida, como la dio Esteban. O quizás digamos, bueno, Señor, mira, manda a Felipe. Ese Felipe no se calla. Le predicó a un etíope, fue a Samaria y le predicó a los samaritanos. Ese Felipe está listo. Y por supuesto manda un apóstol. Esta es tarea de un apóstol, un ungido. Y allí ponga a la iglesia bajo su cobertura para que se levante una gran obra. Pero al Señor le plació fundar la iglesia de Antioquía con hombres y mujeres, con sus problemas, con sus dificultades, con sus imperfecciones, con su pasado, porque realmente la iglesia está formada, toda la iglesia, por hombres imperfectos, lavados por la sangre de Cristo, usados por el Dios perfecto para un fin más glorioso de lo que usted y yo podamos imaginar. La iglesia no se funda en la gloria de ningún hombre, ni por los méritos de ningún hombre, sino por el poder de Dios. Y eso, hermanos míos, eso es un nacimiento maravilloso. Lamentablemente a veces nos olvidamos de esas cosas. A veces podemos hacer todo un despliegue de recursos, pero si Dios no está ahí, lamentablemente la iglesia fenece. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio juntamente vida con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Estos hombres formaban parte de un grupo parecido quizás al de Abraham, que debió abandonar su tierra y su parentela.
Quizás formaron parte de un grupo como el de Jacob, que tuvo que salir de su tierra huyendo de su hermano. Quizás formaron parte del grupo de David, que tuvo que huir mucho tiempo perseguido por su rey Saúl. Pero en todos ellos Dios estaba haciendo una obra perfecta. Hace un momento hablaba con un hermano querido que pude saludar acá y hablábamos respecto a la razón por la cual estamos en esta tierra. Y pudiéramos hacer una encuesta acá y pasar un papelito a todos los presentes. ¿Por qué tú crees? ¿Por qué tú viniste a los Estados Unidos? Quizás alguien diga, bueno, yo vine porque quería libertad. Bueno, yo vine porque quería criar a mis hijos en un ambiente más seguro. Bueno, yo vine para poder lograr mis sueños, que son sencillos, tener un techo y una casa. Pero sabe que más vale que abramos nuestros ojos, porque probablemente la razón por la cual usted esté aquí es porque Dios tenía un propósito en su vida para edificar la iglesia en el aposento alto. Sería bueno, hermanos míos, que nosotros dejemos de mirar las cosas desde nuestra perspectiva limitada y podamos mirarlas como Dios las ve. Quizás salimos huyendo, pero había un propósito glorioso de Dios en esta tierra donde estamos. Qué diferente sería nuestra vida, hermano. Qué totalmente diferente sería la forma en que miramos el mundo si lo miráramos a través de los ojos de Cristo. Estos hombres huían, pero Dios tenía un plan más grande y era fundar una iglesia en Antioquía. En Antioquía, sí, en Antioquía, allí, en la boca del león, sí, en la boca del león. Allí Dios levantó un pueblo para su gloria. ¿Y sabe qué? Bernabé se admiró. Y déjeme decirle algo. Bernabé vio cosas grandes, cosas que ni usted y yo veremos probablemente mientras vivamos. Bernabé vio la obra de los apóstoles resucitando hombres, sanando personas, haciendo descender el Espíritu Santo sobre ellos. Bernabé no era un hombre que se admiraba muy fácil, porque había visto muchas cosas. Sin embargo, cuando llegó allí y vio lo que Dios había hecho con aquellos hombres, dice que glorificó a Dios. Se admiró de lo que estaba pasando allí. A pesar de, y escúchenme bien, a pesar de nosotros, Dios hace su obra en esta tierra. A pesar de ellos, a pesar de las probabilidades, a pesar absolutamente de que la esposa de Abraham era estéril, Dios proveyó descendencia. A pesar de que la esposa de Isaac era estéril, Dios proveyó descendencia. A pesar de que David no fue ni siquiera considerado por su padre como rey, Dios hizo su obra en su vida. A pesar de que los padres de Juan el Bautista, su madre era estéril y su padre era anciano, Elizabeth era estéril, Dios hizo su obra en Juan el Bautista. El Salvador del mundo nació a pesar de que María no había conocido varón, porque Dios es un Dios que hace su obra a pesar de. No importan las dificultades que nosotros podamos argumentar delante de Dios. No importa cuán imposible nos parezca a nosotros visualizar las cosas, cuando miramos con los ojos de Dios, nosotros podemos ver las cosas y lejos de ser escépticos, cuando vemos una iglesia naciente, cuando las voces de muchos pueden decir, una iglesia más en ese lugar, con tantas limitaciones, con tantas iglesias que hay en el área, ¿sabe que a pesar de eso, Dios levanta una iglesia para su gloria? Por eso yo me siento como Bernabé hoy, porque los veo a ustedes acá, porque de alguna manera puedo entender y sentir lo que costó que llegaran este día, pero además de eso, lo maravilloso que puede ser si ustedes se ponen en las manos de Dios para continuar siendo utilizados. La iglesia nace a pesar de nosotros por el puro poder de Dios. ¿No es eso maravilloso, hermanos míos? ¿No es maravilloso que nosotros entremos acá y además de ver un edificio hermoso,
y además de ver voces maravillosas que cantan, podamos glorificar a Dios y decir, Señor, gracias, porque esto es algo maravilloso que tú has hecho en medio nuestro. Amemos la iglesia, sintámonos llenos de ese efecto bienhechor que tiene ver la obra de Dios en medio de los tiempos. Yo no sé los retos ni las dificultades que usted esté enfrentando, pero Dios tiene un propósito eterno y probablemente usted sea parte de él. Pero no solamente Dios hace su obra a pesar de nosotros, sino que la hace ¿qué? A pesar de ellos. Si usted lee este pasaje del versículo 19 en adelante, usted va a ver una iglesia que se está formando en Antioquía. Pero si usted lee el principio del capítulo, usted se va a dar cuenta de que Pedro, el apóstol Pedro, ha emprendido una caminata de visitación a diferentes personas en diferentes lugares, en el capítulo 10 y versículo 11, donde termina en la casa de Eneas, allá capítulo 9, versículo 32 en adelante, después usted lo puede leer. Va a visitar a Eneas que está enfermo, ora y se sana, después pasa a otro lugar en Jope donde está Dorcas, un discípulo de él que ha muerto, y Pedro resucita al discípulo, y después de eso, sencillamente, Pedro recibe una visión que le dice, hay un hombre que se llama Cornelio que va a venir por ti. Este hombre es un centurión romano que está en Cesarea, y a la misma vez Cornelio recibe una visión de Dios en su tiempo de oración que le está diciendo, ve y busca a Pedro. Hermano, Dios está obrando paralelamente en esta historia de la iglesia de Antioquía para preparar los corazones de los hombres. Porque sabe que, y esto es lo interesante, cuando Pedro regresa a Jerusalén de todo ese periplo donde sanó, donde resucitó y donde pudo participar de la conversión de un gentil, dice el capítulo 11, que oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, capítulo 11, versículo 1 en adelante, disputaban con él los que eran de la circuncisión. ¡Qué tremendo impacto! Pedro debía haber regresado a Jerusalén y los hermanos decirle, gloria a Dios, Pedro, hemos oído de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en medio tuyo. Pero a Pedro lo estaban esperando en Jerusalén. Y cuando Pedro entra en Jerusalén, lo llaman y le dicen, ¿qué es eso de que tú estás comiendo con gentiles? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando hacemos un bien y recibimos un mal? Dígame sinceramente. Pedro hizo una campaña exitosa, pero el corazón de los líderes de la iglesia no estaba listo para eso. Y lo recriminaron y lo confrontaron. Pedro debió contarles a ellos lo que Dios había hecho en medio de ellos, y los testigos, miren, estos son testigos de que el Espíritu Santo está obrando en medio de los gentiles. ¿Sabe que esa es la razón por la cual cuando ellos escuchan de la iglesia de Antioquía le dicen a Bernabé, ve a averiguar qué está pasando allá? Dios hace su obra no solo a pesar de nosotros, sino a pesar de los demás. Recuerde esto, el mesonero no le abrió la puerta a María porque él no era el de los dolores de parto, ¿verdad? Los mesoneros no paren. Bueno, por lo menos en aquella época. Ya ven, las cosas están bien raras, pero cuando Dios pone el sentir por su obra en tu corazón, no esperes que todos la abracen como la abrazas tú. Vas a tener que enfrentar tu propia oposición, tu propia visión limitada, pero también vas a tener que enfrentar la oposición de los de afuera. ¿Qué vas a hacer esto? Es que vas a
trabajar para que Dios te use para fundar una iglesia en Tampa? ¿Por qué no abren mejor el negocio? Tú sabes los riesgos, tú sabes las dificultades, tú sabes cuántas iglesias se abren y se cierran al año. Dice que más de 1,000 pastores renuncian cada año. ¿Cuántas iglesias tienen vidas efímeras? Pero hermanos, eso es lo maravilloso, que Dios hace su obra no solo a pesar de nosotros, sino a pesar de ellos. Y aun cuando el mundo se opone, y aun cuando los hombres no ven la visión que Dios te ha dado a ti, Dios va a cumplir su propósito, porque Dios ama a su pueblo. Porque Dios quiere alcanzar con la palabra de la reconciliación a esta comunidad, a tantas personas que viven en esta ciudad. Para Dios nosotros no somos un dato demográfico. Para Dios nosotros somos la razón de la cruz. Piensen en eso. Interesante, hermanos, que nosotros comprendamos eso. Y Dios le habla a Pedro y le habla a la iglesia y los convence para que Bernabé llegue a ese lugar y pueda hacer su obra. Y en un momento termino, no se preocupen, no voy a ser muy extenso. El segundo punto, la segunda cosa maravillosa es que también, como les dije hace un momento, hay algo hermoso, la maravilla de ser parte del cuerpo de Cristo, la imagen de Dios. Es maravilloso, hermanos, ser parte de la iglesia. ¿Se han dado cuenta de lo que ocurre acá? Bernabé viene a visitar a los creyentes. Bendito sea Dios que Bernabé, como dice la palabra de Dios, tenía un corazón bueno. Era un hombre de fe. Bernabé no es alguien que llega a la iglesia de Antioquía y se pone a mirar a ver qué está pasando aquí, qué desviación de la doctrina tiene esta gente. Déjame ver, déjame juzgar qué está pasando aquí. Bernabé no siente celo. No dice, ¿por qué Antioquía y no Jerusalén? Están tratando de desviarse. Bernabé es un hombre justo, con un corazón correcto, y llega allí y se maravilla de lo que Dios hace. Y no solamente eso, sino que le dice, yo voy por ayuda. Y ahora esta historia toma un matiz interesantísimo, porque Bernabé sale de allí y se fue a buscar a quién. Espérate, ya tenemos bastante con que estos son gentiles, también vamos a meter a Pablo. ¿Usted sabe la razón por la cual estos hombres habían huido de Jerusalén? Pablo era parte de esa razón. El Señor tiene un sarcasmo increíble. El Señor tiene un sentido del humor que a veces a mí me dice, wow, Señor, verdad que tú haces cosas increíbles. El perseguidor ahora tiene que ser un servidor. Pero la iglesia de Antioquía, que es llamada al ministerio de la reconciliación, tiene que abrirle los brazos a aquel que los persiguió, aquel que los llevó a ellos a abandonar su tierra, su familia, y decirle, ahora en Cristo somos uno. Esa es la grandeza, hermanos, de la iglesia. Si nosotros estamos separados de la iglesia, hermanos, somos un pedazo de piedra sin sentido. Y si la iglesia está separada de la iglesia universal, es un pedazo de piedra sin sentido. Somos un cuerpo en Cristo. La iglesia en Brandon, la iglesia en Tampa, la iglesia aquí o la iglesia allá. Y si yo salgo en mi carro y se me hace tarde y no puedo llegar a mi iglesia, y está la iglesia del Esque por el medio, yo paro y vengo y adoro al Señor y le digo, hermano, mire, ofrendo aquí hoy, ¿y cómo puedo servirlos a ustedes hoy? Si dejáramos de mirar con la mezquindad del corazón y miráramos como Cristo miró, ¿no seríamos diferentes? ¿Recuerdan la oración del Señor Jesucristo, Juan 17, cuando está orando allí en Getsemaní, está en ese momento tan terrible, y le dice, Padre, te pido por ellos,
para que todos ellos sean uno. Juan 17, 21. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. No sé cuántas veces a usted le ha taladrado el corazón la recriminación de personas que le dicen: yo no voy a la iglesia. Si los cristianos se pasan la vida peleándose entre ellos. Yo no voy a la iglesia. Si quizás el pastor me está diciendo: no, nosotros somos los únicos de la verdad, los demás están en la mentira. La iglesia no es un grupo sectario, hermano. La iglesia es parte de ese cuerpo universal que el Señor Jesucristo ganó a precio de sangre. El nacimiento de una iglesia, hermanos, es un hecho maravilloso porque se crea un espacio de reconciliación para toda una comunidad. La iglesia es un reflejo de esa comunidad. ¿Cómo? Mostrando su unidad entre los miembros locales y la iglesia universal. Ahí está el verdadero potencial de alcanzar. Hermanos, alguien dijo: solos tal vez podamos ir más rápido, pero juntos vamos a llegar más lejos. Y yo agrego, llegaremos más lejos con la bendición de Dios, porque cuando los hermanos habitan juntos y en armonía, dice el salmista: allí envía Jehová ¿qué? Bendición y vida eterna. ¿Quiere usted bendición y vida eterna para la ciudad de Tampa? ¿Sí o no? Pues qué bueno sería que comenzáramos a ser una iglesia unida. Y termino con este punto, y es el final. Al final de este versículo 26, dice que el versículo 27, en aquellos días hubo profetas descendiendo de Jerusalén a Antioquía, y llevándose uno de ellos, llamado Agabo, levantándose, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces, escuche bien, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que había en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Qué tremendo, hermano. Aquella iglesia que inicialmente fue resistida por el liderazgo cristiano de Jerusalén, ahora recibía Judea ayuda de aquellos que en algún momento fueron rechazados. Hay una gran enseñanza en este capítulo, ¿sí o no? Debemos nosotros mirarnos a la luz de ese pasaje bíblico, examinarnos y decir: me parezco yo a esta iglesia. Una iglesia que muestra la maravilla de lo sobrenatural de Dios alcanzando más allá de mí, de mis propias limitaciones y más allá de ellos, pero que además de eso es parte de un cuerpo más glorioso y hermoso de lo que nosotros podamos imaginar. Y finalmente, el amor demostrado. Pudiera ser que ellos dijeran: aquella gente no merece nada, si en definitiva no querían oír hablar de los gentiles, pues ahora que se las arreglen ellos. Pero ahí vemos una iglesia que hizo lo que hizo su Señor, dándose a sí misma para ayudar al hermano, a la iglesia hermana en necesidad. Es mi oración, hermanos míos, sinceramente les digo, que Dios edifique una iglesia gloriosa en este lugar. Una iglesia fuerte, no solo para ustedes, sino para bendecir a otros. No solo para beber la botella de agua, recuerda, sino para llenarla y ponerla ahí y decirle a los demás: ¿sabes qué? Quizás al principio no sale agua, pero insiste porque funciona.